¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar de cuando el Celtic conquistó Europa, cuando se coronó campeón de la European Cup, ahora llamada Champions League. Empezando con los antecedentes, en la década de los 60 el Real Madrid era el equipo más laureado de la Copa de Europa, pues había alcanzado 6 títulos, en parte porque practicaba un fútbol espectacular y debido a que contaba en su plantilla con varios de los mejores jugadores del mundo en aquella época. Los otros ganadores incluían a los italianos AC Milán e Inter y al Benfica portugués. Hasta 1967, ningún equipo de las Islas Británicas había conquistado el torneo antecesor de la Champions League, situación un tanto vergonzosa para un país, Inglaterra, que logró el título mundial de la FIFA apenas en 1966, cuando fueron precisamente los ingleses los creadores y promotores del juego y los escoceses impulsores de sus reglas. El cuadro de Jock Stein llegó a la final de Lisboa como monarca de Liga y Copa. Faltaba un último esfuerzo para alcanzar un triplete insólito en la historia del fútbol. El Inter de Milán, dirigido por el legendario Elenio Herrera, había cimentado su reinado en Italia, obteniendo 3 ligas y 2 copas intercontinentales desde la llegada del técnico argentino en 1960. Herrera había dirigido los últimos 2 años al FC Barcelona y ha dicho que el Inter jugaba de manera defensiva porque los futbolistas disponibles encajaban con ese estilo. Debo indicar que la escuadra lombarda también tuvo opciones de alcanzar el trébol, pero al final cayó eliminado en Copa Italia y perdió la Serie A ante Juventus. La tercera final de la Copa de Europa en 3 años, ganó antes en 1964 y 1965. Era su única oportunidad de colgarse una medalla de campeón aquel año. Ya en el partido, los católicos formaron con 11 nativos de Escocia, entre ellos el arquero Ronnie Simpson, los defensas Billy McNeil, capitán, y John Clark, los mediocampistas Bertie Ault, Bobby Murdoch, los delanteros Jimmy Johnstone, Bobby Lennox y Willie Wallace, en un esquema de 4-2-4, mientras que los Nerazzurri colocaron la clásica formación de 1-3-3-3, con el capitán Armando Picchi como líbero, acompañado de los defensores Aristide Guarnieri y Giacinto Facchetti, los centrocampistas Mario Corso y Maurizio Bicilli y los atacantes Sandro Mazzola, Renato Capellini y Angelo Domenghini. Fue un partido muy cerrado, sobre todo en el primer tiempo. Los italianos eran maestros de un juego defensivo que los periodistas deportivos habían bautizado como catenaccio, en español cerrojo. Es un método caracterizado por el uso de un líbero, el marcaje personal en la mayor parte de la cancha, un mediocampista creativo, un centro delantero y 2 extremos que atacaban ocasionalmente. Dicho sistema no excluía jugadas ofensivas, sino que más bien las ejecutaba en momentos precisos de la contienda y, cediendo la iniciativa al rival, esperaba el momento para aprovechar cualquier descuido y lanzarse a buscar el gol, para luego replegarse y defenderlo a ultranza. Pocas veces la diferencia en el marcador era de más de una anotación. La estrategia de Elenio Herrera incluyó viajar a Glasgow algunas semanas antes de la final para espiar al Celtic durante su clásico contra Rangers, según Jonathan Wilson. Jock Stein instó a sus muchachos a que salieran al campo a divertirse y que usaran las bandas para darle velocidad al traslado de la pelota. No contaba con que los jugadores del Inter harían doble marca con frecuencia, sobre todo con el jugador que tenía el esférico, no tanto para robárselo, sino para cerrarle el ángulo de visión y por ende las opciones de pase. Facchetti subía poco por la izquierda y Domenghini era el encargado de conformar el bloque de 5 zagueros que llegaban a ser 8 cuando retrocedían Corso, Bedin y Bicicli. Así transcurrieron los minutos con un Celtic topando con un muro italiano y un Inter cómodo que atacó 2 veces antes de que Sandro Mazzola anotara el primero vía penalti al minuto 7. Acto seguido, los dirigidos por Herrera mantuvieron la posesión durante algunos minutos, insistiendo con su plan defensivo, con esporádicas aproximaciones al marco contrario, y a pesar de que el Celtic logró estrellar un par de balones en los postes, pudieron irse con ventaja al descanso. En la segunda mitad, los planteamientos de ambos conjuntos mantuvieron su dinámica. Quizás la diferencia fue actitudinal, pues Stein arengó a los suyos para que no desistieran en su intento por conseguir la igualada. Esta llegó al minuto 63 por conducto del lateral Tommy Gemmel, que con una audaz combinación con Craig y Murdoch lanzó un derechazo desde los linderos del área, inatajable para el cancerbero Juliano Sartre. La anotación inyectó adrenalina a los escoceses, que se lanzaron con todo contra el arco rival, tejiendo jugadas por el centro del terreno y disparando cada que podían. Los italianos padecieron el buen juego del Celtic y la voltereta era cuestión de tiempo. Los escoceses tenían entusiasmo, solo les hacía falta precisión. Su público les animaba extasiado y el Estadio Nacional de Lisboa se convirtió por ese día en una sucursal del Celtic Park. La angustia hacía presa de los interistas y los albiverdes no cesaban en su intención de ganar el encuentro. Murdoch, Wallace y Chalmers estaban mejor acoplados que nunca y al minuto 83 lograron su cometido cuando Gemmel
Internado por izquierda, avanzó hasta el borde del área y se dio a Murdoch, quien disparó hacia el centro de la portería con poca potencia. Sin embargo, y para su fortuna, el balón rebotó en Steve Chalmers y se anidó en las redes nerazzurri. El público invadió el campo luego del silbatazo final, pletórico de alegría. Las autoridades no pudieron contener la euforia de la Armada Escocesa y por tal motivo la UEFA decidió que el capitán Billy McNeill recibiera el trofeo en las gradas, en lugar de hacerlo en la cancha como era costumbre. La victoria tenía un significado nacionalista por partida doble, pues era compartido por Escocia y por Irlanda, país con el que los fundadores del club y aficionados tienen identificación porque la mayoría profesa la religión católica. Por último, agrego que el Celtic Football Club alcanzó la cima aquel año y tanto la generación triunfadora como el técnico Jock Stein han pasado a la historia como la mejor camada que jamás ha vestido los colores blanco y verde del conjunto de Glasgow. Desde entonces han aumentado su palmarés a nivel doméstico y mantienen una rivalidad encarnizada con Rangers Football Club, equipo descendido a la tercera división escocesa y que recientemente logró su ascenso. Tuvieron problemas financieros que los llevaron a la quiebra. Ellos, para su desgracia, no pueden presumir el máximo título continental como sus enemigos. El Celtic no ha saboreado la gloria europea otra vez y para sus aficionados es un gran mérito en cada ocasión que consiguen avanzar de la ronda previa de la Champions League a la fase de grupos, etapa en la que varias veces se han quedado. El fútbol actual hace más difícil la competencia para equipos tradicionalistas con menor presupuesto como es el Celtic. Los italianos del FC Internazionale obtuvieron una tercera Copa de Campeones en el año 2010 de la mano de José Mourinho luego de 45 años. Han sido protagonistas del campeonato italiano en los últimos 15 años, son junto con el AC Milan el segundo máximo ganador de la Serie A con 18 Scudetti. Han tenido mejor suerte que el Celtic en competiciones europeas, pues también tienen 3 Copas UEFA, la última ganada en 1998. No obstante, su generación histórica siempre ha sido la grande Inter, comandada por Helenio Herrera, que consagró el estilo Berrow Catenaccio iniciado por Karl Rappan en Austria 20 años antes y continuado por Nereo Rocco en el AC Milan en 1961. En palabras de Jonathan Wilson, en su libro sobre la historia de la táctica, la final de 1967 significó el principio del fin para el Catenaccio, pues evidenció sus limitaciones y dejó en claro que el fútbol de ataque tenía futuro. El Celtic fue, vio y venció a uno de los grandes mitos futbolísticos del siglo XX. Muchas gracias y hasta pronto.